mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Recuerda hacer el clic en me gusta y compartir la misa y aprovechar la misa para hacer apostolado los parientes y amigos. Como decíamos, estas lecturas nos muestran por un lado una falta de fe tanto de los hermanos de Moisés como de los apóstoles, y también por otro lado la severidad con que Dios castiga ese pecado de murmuración contra una persona elegida por él, como era Moisés. Miriam y Aarón eran seguramente hermanos mayores de Moisés y por lo tanto ellos se creían con una cierta autoridad sobre Moisés. Y Moisés, teniendo que cargar con, varios millones de judíos que estaban siguiéndolo en el Éxodo, un poco dejó de atender a Miriam y a Aarón. Y Miriam tenía una cierta autoridad porque fue la hermana, cuando la madre puso a Moisés sobre la cesta y lo puso en el río, en el momento en que la puso en el río, cuando la princesa, la hija del faraón, se estaba bañando, y ahí lo encontró entre los juncos, y cuando lo encuentra, allí aparece la hermana y dice: yo puedo conseguirte una nodriza que pueda amamantarlo y después te lo entrega. Entonces Miriam se sentía con una cierta autoridad sobre Moisés, y ahí ella es la que hace la murmuración junto con Aarón. Dice: ¿no habló también Dios por medio de nosotros? ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Son esos pecados de la lengua que provocan una sublevación contra la autoridad legítima, y en eso Dios es severo en mantener la autoridad puesta por él. Y allí Dios les habla desde la columna de nube, y Miriam queda con lepra, queda blanca, ha sido como un fantasma, sería una cosa horrible. Y Aarón le pide: por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. Ellos se dan cuenta de ese pecado. Toda persona tiene, salvo nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima, todo ser humano tiene pecados, tiene faltas, tiene defectos. Y también los santos, si uno va a ver con lupa, algunos defectos tienen, pero la Iglesia los canoniza porque practicaron la virtud en grado heroico. Y Moisés se había casado con esa mujer que era etíope, que no era judía, y ellos le acusaban eso como falta. Pero Dios quiere mantener la autoridad de Moisés porque era el sobre el cual tenía toda su confianza. Y entonces vemos que esa falta de fe en Moisés, esa falta de fe en lo que Dios instituyó en Moisés, hace que luego se traduzca en una falta de amor a Moisés, y la falta de amor luego pase a la revolución contra Moisés, la murmuración y querer hacer una especie de sublevación contra Moisés por parte de los hermanos, o sea, una envidia de la gracia fraterna. Y el Salmo es el que nos pone la Iglesia hoy, es el Salmo 50, que es algo
en otra línea, pero este es un pecado del rey David, que cuando él ya tenía una cierta estabilidad en el reino, él no fue a la guerra y él se quedó en Jerusalén. Y allí, estando después de la siesta, despreocupado, vio a una mujer que se estaba bañando en el río y mandó llamarla, y él era la mujer del general, de los principales generales de David, que era el general Urías. Y él Betsabé se llama, y luego tiene ese primer hijo, muere, y luego tiene el segundo, que es Salomón, que va a seguir la dinastía de David. Pero en el interín entra el profeta Natán y le hace un cuento, se puede decir, una introducción a la increpación que le va a dar a David. ¿No? Dice, había una persona que tenía muchísimas ovejas y al lado había otro campo en que el dueño del campo solo tenía una oveja, y esa oveja él la cuidaba y la lavaba y la trataba como una hija. De pronto el dueño, que tenía muchas ovejas, se la roba, tiene envidia de esa oveja, se la roba y se queda con la oveja. Entonces ahí David se enfurece, dice, ¿quién es esa persona? Yo voy a hacer justicia contra él, es una barbaridad. Y ahí el profeta Natán le dice, ¿eres tú, oh rey? Y ahí David se da cuenta del pecado gravísimo que había hecho, robándole la mujer a Urías y mandando matar a Urías. Y entonces él redacta los salmos penitenciales del rey David. Y uno de ellos es este que leemos aquí, que es una parte, son trechos del salmo, que es lindísimo, es el Salmo 50. Se los recomiendo a todos porque es de los salmos que más llegan al corazón. Por el doctor Plinio Correa Oliveira decía, los salmos del rey David penitenciales son un monte de dolor, pero también un monte de confianza en la misericordia de Dios. Y por eso dice, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre contra mí. Contra ti solo pequé, hice el mal, hice lo que es malo a tus ojos. Bueno, y ahí David hace ayuno y hace penitencia y pide perdón, pero no se deja llevar por la desesperación, que es el demonio. Cuando la persona peca, enseguida la segunda tentación es la desesperación, de no querer pedir perdón a Dios, como hizo David en este salmo y como hizo Aarón pidiéndole perdón a Moisés para que perdone a Miriam. En el Evangelio vemos Jesús caminando sobre las aguas y los apóstoles apavorados pensando que era un fantasma. Y aquí Jesús les quiere demostrar a ellos cómo Él tiene poder sobre su cuerpo para hacer absolutamente lo que quiera,
Y como dice al principio, Él había hecho la multiplicación de los panes. Jesús acá está preparando la revelación de la Eucaristía. Entonces mostrando cómo Él tiene poder sobre la materia, puede multiplicar un pan, 2 panes, 3 panes y millones de panes. Lo mismo los pescados. Y cómo Él puede hacer con su cuerpo también lo que Él quiera, caminar sobre las aguas, etc. Y ahí San Pedro también, él revela falta de fe, porque dice, Señor, si tú eres, tranquilícese, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Entonces, como si eres tú, ahí San Pedro le faltó más fe. Todavía la fe de él no estaba enteramente robusta y ahí después otra vez cuando va caminando sobre las aguas él empieza a dudar y hay hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Pero San Pedro se tira a los brazos de Jesús. Entonces de aquí podemos sacar una lección de que cuando nosotros pecamos, y pecamos gravemente, y pecamos muchas veces y continuamente, siempre busquemos el perdón de Jesús. Así como David, después de haber hecho eso que hizo, que fue un pecado terrible, fue varios pecados terribles que hizo, él mostró todo su dolor, pero también mostró toda su confianza en la misericordia de Dios. Lo mismo San Pedro, que se tira hacia Jesús para que sea protegido por Él. Entonces pidamos esa gracia en el día de hoy, pidamos a través de María Santísima la gracia de siempre, si tenemos la desgracia de pecar y pecar gravemente, siempre saber que la misericordia de Dios es infinita, es muchísimo más grande que la gravedad de nuestro pecado, y que nunca nos dejemos llevar por el pecado de desesperación, que es mucho peor que el pecado que hicimos, porque es un pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces volvamos hacia Dios, pidamos perdón, lloremos, tengamos dolor por los pecados y bueno, volvamos a la fe, volvamos a practicar la verdadera fe. Pidamos esto a la Santísima Virgen. Ave María Purísima. Sin pecado,